Lectura Derecho. Curso Preparación para el EGEL. Parte 18. Derecho Internacional. Derecho Internacional Privado. Una definición, conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto determinar la norma aplicable. En casos de vigencia simultánea de más de un Estado que pretendan regir una situación concreta. Arellano García. Otra definición, conjunto de reglas que sirven para decidir los conflictos entre legislaciones de diversos Estados. Zavala. Un concepto integral sería, la relación jurídica en el derecho internacional privado, es un nexo en el que un sujeto determina obligatoriamente para otros la norma jurídica que les ha de regir cuando se suscita un problema de vigencia espacial simultánea de normas jurídicas de más de un Estado. Las finalidades de este derecho son: a. Procurar la armonía entre normas jurídicas de diversos Estados que concurren en una sola relación de derecho. b. Obtener la seguridad de los derechos en el orden internacional, pues esta es la forma de garantizar los derechos fundamentales del hombre, en su persona, en sus bienes y en los actos jurídicos que realiza, porque de no ser por las normas jurídicas del derecho internacional privado el individuo no sabría a qué atenerse cuando hubiese elementos de conexión con preceptos jurídicos en más de un Estado. c. Lograr la justicia basándose en aplicación de derecho extranjero cuando sea necesario para dar al sujeto interesado en la vigencia extraterritorial de la norma extranjera lo que le corresponde. d. Permitir el comercio jurídico conforme a las razones expuestas. Personas físicas y morales y el derecho internacional privado. La regulación internacional de la persona y su familia se ha incrementado en la medida que se producen más desplazamientos entre países por trabajo o refugio político. En Europa, con los cambios políticos habidos en los antiguos países del Este, el desplazamiento de personas se ha incrementado. En América, varios millones de mexicanos y de otros latinoamericanos emigran hacia Estados Unidos de América en busca de trabajo y mejores niveles de vida. Estos movimientos migratorios provocan la necesidad de conocer las normas de derecho internacional privado para solucionar los problemas que se presentan. Otro tema tradicional del derecho internacional privado es la regulación de los bienes. Sin embargo, este tema ha tenido innovaciones importantes por lo que se refiere a los bienes muebles y entre estos, los valores corporativos, bursátiles y financieros. Las relaciones jurídicas vinculadas al comercio internacional se han incrementado en la medida que ha crecido ese comercio. Hoy en día es claro que el impulso al comercio internacional se ha acelerado gracias a los sorprendentes avances tecnológicos en el campo de las telecomunicaciones que han servido de soporte al desarrollo de sistemas de cómputo a nivel internacional. Estos constituyen la base para el desenvolvimiento de cualquier proceso a escala mundial. La expansión del comercio y el acercamiento de las economías se ha querido expresar a través de conceptos tales como globalización, internacionalización e interdependencia. Conforme a los dos primeros se intenta connotar que se viven procesos industriales y comerciales a escala mundial. La interdependencia es su resultado. Mediante este concepto se trata de significar que la conexión de las economías nacionales es tal que lo que sucede en una, en mayor o menor medida, repercute en las demás. La vinculación de las economías ha llevado a los gobiernos a modificar o a crear normas jurídicas que reduzcan o desaparezcan las diferencias locales en el tratamiento del comercio a fin de lograr una economía mundial más eficiente y más provechosa para todos. Este proceso de uniformidad normativa es un medio para la solución de problemas que presenta el tráfico jurídico internacional y, por tanto, susceptible de ser estudiado por el derecho internacional privado. Otro proceso importante a escala regional es la creación de zonas de libre comercio. A través de ellas se establecen los instrumentos que promueven el comercio entre países o bien, se dota al comercio e integración industrial avanzados de un marco normativo que los facilite y promueva. Asimismo, mediante este tipo de acuerdos se alcanza una coordinación económica regional que impulsa el desarrollo económico. Lo que nos interesa es que gran parte de los instrumentos que constituyen un acuerdo de libre comercio son objeto de estudio del derecho internacional privado. Nacionalidad. Es el lazo político y jurídico que une a un individuo con un Estado. Existe la nacionalidad por nacimiento. La nacionalidad por naturalización. En México artículo 30 constitucional apartado A y B. Concepto de nación. No basta la nación para constituir la nacionalidad, ya que el Estado no puede corresponder a la nación y el término nacionalidad se refiere esencialmente al lazo jurídico que liga con el Estado, aun cuando el Estado no corresponda a la nación. Así tenemos el caso de Polonia, desapareció como Estado, pero no como nación,
Durante la Primera Guerra Mundial desaparece el Estado polaco más no el pueblo polaco. Así, la nación es la sociedad natural de hombres a los que la unidad de territorio, de origen, de historia, de cultura, de costumbres o de idioma, incluía a la comunidad de vida y crea la conciencia de un destino común. Estado. Cuerpo político de una nación. El Estado se caracteriza por la autoridad política soberana, por la existencia de un órgano competente de poder para dictar libremente el derecho. Cada Estado determina dentro de su autoridad soberana, quiénes son sus nacionales. En Estados federales, cada Estado miembro del Estado federal conserva su propia legislación con una autonomía solamente limitada por las leyes federales. Las particularidades que sobre nacionalidad produzcan las constituciones locales en los estados federales se unen, no se someten a la Constitución federal y las leyes relativas. Extranjería. Es el que no es nacional del país en que se encuentra. La semántica de la palabra indica que es el extraño al país. Es el alienado. Su condición jurídica se determina por los derechos y obligaciones que tienen en el país de acuerdo con las leyes locales. Se reconocen derechos a extranjeros por la reciprocidad diplomática basada en tratados con otros países. La reciprocidad legislativa es cuando un Estado concede a los extranjeros los derechos que tienen sus nacionales cuando se encuentren en el país de tales extranjeros. Verdross considera que hay un derecho de extranjería constituido por normas de derecho internacional, que obliga a los Estados entre sí en el trato a sus nacionales, con los siguientes puntos. Todo extranjero debe ser reconocido como sujeto de derecho. Deben respetarse en principio los derechos privados que adquieran. Deben concederse derechos esenciales relativos a la libertad. Deben estar abiertos los procesos judiciales. Deberán tener protección contra delitos que amenacen su vida, libertad, propiedad y honor. Sistema conflictual de transacciones jurídicas internacionales. El sistema conflictual tradicional es el que intenta resolver un problema derivado del tráfico jurídico internacional de manera indirecta, con la aplicación de una norma jurídica que le dé respuesta directa. De manera general, las normas de un sistema rigen directamente a ciertas conductas, pero existe un tipo de ellas cuya función es distinta, regir de manera indirecta a dichas conductas. Por ejemplo, las normas procesales nos indican qué o quiénes son jueces o aplicadores del derecho, cuál es el proceso por seguir para precisar jurídicamente una situación, cuál es la sentencia, etc. De manera parecida, a fin de posibilitar la aplicación del derecho, otras normas nos señalan, en casos concretos, cuál es la norma aplicable para resolver directamente un problema derivado del tráfico jurídico internacional o bien cuál es el juez o tribunal competente para conocer de dicho problema. Generalmente, existe en el sistema una norma jurídica aplicable para la solución de un caso concreto, o bien, para determinar la competencia de un juez o tribunal. También sucede que, en algunas ocasiones, para resolver ciertos problemas, hay que recurrir a la aplicación de una norma que no pertenece al sistema. O que, sí pertenece a este, pero debe de ser previamente identificada por existir duda acerca de cuál norma aplicar. Doctrinas modernas. Trabajos doctrinales en los siglos XIX y XX para establecer bases científicas en la solución de los conflictos internacionales de leyes. Hay tres escuelas fundamentales. La de la territorialidad. Doctrina angloamericana con base a la aplicación excepcional de la norma jurídica extranjera. La de la extraterritorialidad. Estudia la personalidad del derecho, según Mancini, con la característica de la aplicación extraterritorial de la norma, salvo aquellos casos en que no es posible su aplicación extraterritorial. Escuela intermedia. Busca el equilibrio entre ambas escuelas, aplicándose según corresponda la norma jurídica propia o la extranjera, de acuerdo con las legislaciones de cada país en conflicto. Teorías científicas. Saaby y Federico Carlos, alemán, internacionalista. Al aumentar y activarse las relaciones entre las naciones, debemos convencernos que es preciso renunciar a este principio de exclusión para adoptar el contrario. Por ello se tiende a la reciprocidad en la apreciación de las relaciones de derecho, estableciendo igualdad ante la justicia para nacionales y extranjeros. S. Carlos von Allernden, internista. 1. Ante un conflicto, leyes debe resolverse de acuerdo con las normas conflictuales de la legislación del propio Estado. 2. Si hay laguna legal por falta de norma conflictual, debe buscarse la solución en el sentido y espíritu de las leyes vigentes en su Estado, que tengan por objeto la relación jurídica controvertida ante sí. Ejemplo,
si no procede legalmente reclamar deudas de juego debe rechazarse la demanda aunque se haya contraído en país donde las reglas de juego sean reclamables. 3. Si ni el sentido ni el espíritu de en el problema, deben aplicarse el juez. Guerous. Eduardo Mexicano, Escuela Italiana. Seguidor y complementados de la doctrina italiana de incorporación. Considera que el derecho interno de un Estado en sus reglas conflictuales puede establecer la aplicabilidad de una norma material extranjera y aplicar. Ancilotti. Dionisio Italiano, ecléctico. Cada legislador pretende la solución de los problemas conflictuales desde el punto de vista de su orden interno, al igual que cada jurista propone soluciones desde el punto de vista de su propia razón. Opina Ancilotti que las normas de conflicto son una parte del orden jurídico internacional incompleto o imperfecto y no tienen en el territorio de los demás estados autoridad mayor que la que corresponde a las leyes internas de cada estado. Story. Joseph, estadounidense, Escuela Angloamericana. Autor de la denominación Derecho Internacional Privado, considera que las leyes de un Estado no pueden tener fuerza interna fuera de los límites territoriales y de la jurisdicción del país que las emite y solo pueden imponerse jurídicamente a sus propios súbditos y a los extranjeros que residan dentro de sus fronteras. Niboyet. Jean Paulin, francés, moderno. Estudioso de Pillet, refuerza su doctrina y crea la propia. Escribe un famoso tratado que hasta la fecha se usa como texto. Tiene 3 principios generales para solucionar los conflictos de leyes. 1. La aplicación de leyes extranjeras competentes es obligatoria, ya que es determinante de la soberanía. 2. No pueden clasificarse las leyes en 2 grupos según su objeto, sino que habrá que admitir tantos grupos como la necesidad exija. 3. Los límites de aplicación de las leyes están determinados por el objeto social de ellas, tal como resulte de su naturaleza jurídica. Arellano García, Carlos. Mexicano. Moderno. En un importante estudio de las teorías sobre la materia, que analiza con gran sentido jurídico y emite lo que podemos llamar el más moderno análisis, con un sentido ecléctico aplicado al derecho positivo mexicano. Conflicto de leyes en el sistema constitucional mexicano en el ámbito federal. El principio de jerarquía normativa en el sistema jurídico mexicano es el establecido por el artículo 133 constitucional que determina, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados que están de acuerdo con la Constitución, celebrados por el Presidente de la República con aprobación del Senado, según lo dispone dicho precepto ley suprema de toda la Unión. Asimismo, se establece que los jueces de cada Estado de la República resolverán las contradicciones que pudiesen haber en las constituciones y leyes locales. En otras palabras, tenemos una jerarquía normativa en la que la Constitución está en la cúspide y en un segundo plano las leyes emanadas del Congreso de la Unión. De ahí que el sistema básico de conflictos de leyes a nivel interno sea el establecido por el artículo 121 de la Constitución al que nos referiremos a continuación. En su primer párrafo establece: Artículo 121. En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de las leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las siguientes bases. Las 5 bases que establece el artículo que comentamos se inician con el principio general siguiente. Las leyes de un Estado solo tendrán efecto en su propio territorio, y por consiguiente no podrán ser obligatorias fuera de él. Se trata de un principio territorialista. Donde termina la potestad de un Estado, finaliza su jurisdicción y el conocimiento que pueda tener de un asunto. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. Como recordaremos, se trata también del viejo principio que de la lex recitae. La ley se aplica en función a la ubicación de los bienes. Primer párrafo. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado, solo tendrán fuerza ejecutoria en este cuando así lo dispongan sus propias leyes. Con base al principio, lex recitae, este dispositivo abre la posibilidad de que las sentencias sobre derechos reales puedan ser reconocidas y ejecutadas fuera de su propio territorio relacionadas con bienes inmuebles ubicados en otro Estado. Segundo párrafo. Las sentencias sobre derechos personales solo serán ejecutadas en otro Estado cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o razón de domicilio, a la justicia que la pronunció y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir a juicio. Los derechos personales están regidos por principios diferentes,
la voluntad individual por la cual se somete a la jurisdicción de un determinado tribunal y por la otra, en razón al domicilio, al cual la Constitución le da importancia, de contacto o conexión para definir la competencia de los tribunales. Se agrega además la garantía constitucional de ser oído previamente, establecida por el artículo 14 constitucional. Los actos del Estado civil ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en los otros. Los actos del Estado civil requieren de una permanencia a través de las fronteras. Así, los estados por ser consustanciales a la persona, los esposos en el estado de Jalisco deben también serlo en Veracruz o Campeche. Los títulos profesionales expedidos por autoridades de un estado, con sujeción a sus leyes serán respetados en los otros. Esta disposición parte del principio, locus regit actum, que se combina con la federalización de los estudios superiores. La jurisprudencia se puede resumir a dos tesis en las que se trató acerca de la ejecución de sentencias en un caso en materia de bienes inmuebles y en el otro en materia de derechos personales. En el primer caso se reconoce que las leyes generales a que se refiere el primer párrafo del artículo 121, son asimilables a las leyes federales aplicables en todo el país, como es el caso del Código de Comercio y del Código Federal de Procedimientos Civiles. En el segundo caso, la Suprema Corte afirma que los tribunales de los estados deben partir de la presunción de que las sentencias pronunciadas en otros estados y que se pretendan hacer valer en los primeros, son sentencias válidamente emitidas hasta que no se demuestre lo contrario. Tentativas de solución en el ámbito internacional. Se establecen las 5 reglas de conflicto básicas en el sistema. 1. Las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de la República, o en un Estado extranjero conforme a su derecho, deberán ser reconocidas. 2. Conforme a una tradición que, de manera inmediata, proviene de la doctrina y del derecho estadounidense del siglo XIX, específicamente, de las ideas de Joseph Story, que recoge en esta disposición el concepto de los derechos adquiridos. El juez solo constatará que determinada situación jurídica, un acto jurídico, ha sido creada válidamente tanto en la forma como en el fondo conforme a un sistema jurídico diverso del suyo, para luego reconocerla conforme a su propio derecho. 3. Es importante destacar de lo dicho en el párrafo anterior 2 cuestiones, para que el juez del foro pueda constatar que el acto jurídico ha sido creado válidamente conforme al derecho extranjero, y por tanto, darle reconocimiento deberá hacerlo a través de la consulta a su regla de conflicto, la que le indicará, a su vez, cuál es el derecho que debe consultar. La segunda cuestión se refiere al término establecido en la ley, válidamente. 4. Veamos un ejemplo de esta disposición. Una persona adopta a otra conforme a la ley de Guatemala, Código Civil. El adoptado quiere hacer valer sus derechos de hijo adoptivo ante un juez mexicano. Este tendrá que buscar a través de su norma de conflicto cuál es el derecho que tiene que consultar, y la norma de conflicto indicará que consulte a la ley guatemalteca por lo que toca a la realización del acto, tanto en forma como en fondo, es decir, saber si conforme al derecho guatemalteco el juez aplicó correctamente su derecho para determinar la ley personal aplicable a adoptante y adoptado. Hecha esta operación, el juez del Distrito Federal estará en condiciones de declarar que la adopción fue hecha válidamente conforme al derecho guatemalteco y por tanto, debe ser reconocida en México. 5. El estado y capacidad de las personas físicas se rige por el derecho del lugar de su domicilio. Esta disposición establece como punto de conexión el lugar del domicilio de las personas físicas, para de ahí determinar el derecho aplicable que rige estado civil y capacidad de aquellas. Dicho en otras palabras, el derecho aplicable para regir estado civil de una persona, nacimiento, filiación, matrimonio, divorcio, etc., y su capacidad, mayoría de edad, incapacidades generales o especiales, etc., será el del lugar de su domicilio, sin importar que la persona se encuentre en un lugar distinto. Veamos un ejemplo de lo dicho en el párrafo anterior. Si una persona domiciliada en Honduras desea otorgar su testamento ante un notario público en la Ciudad de México, este deberá consultar la ley hondureña para saber si es capaz jurídicamente para realizar dicho acto. La ley hondureña será, en este caso, la ley personal, la que determina si la persona tiene capacidad jurídica. 6. La Constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre inmuebles, así como los contratos de arrendamiento y de uso temporal de tales bienes, y los bienes muebles, se regirán por el derecho del lugar de su ubicación, aunque sus titulares sean extranjeros. 7. Veamos ejemplo para ilustrar lo que hemos dicho anteriormente.
Si arriendo un inmueble ubicado en el estado de Morelos o en Canadá y en el contrato correspondiente declaro como competentes a los tribunales de la Ciudad de México, un auto de ejecución, lanzamiento o desocupación del inmueble que se obtenga de estos tribunales quedará sujeto a que el juez del estado de Morelos o de Canadá lo reconozcan y le den ejecución, y esto va a depender de dos cosas: una, que la ley aplicable a dicho contrato sea la del lugar de ubicación del inmueble y que el juez del lugar de ubicación de inmueble le reconozca competencia al juez de la Ciudad de México en virtud de que la competencia natural, en razón de la ubicación del bien inmueble, es la suya. De esta manera será difícil que este juez reconozca competencia en materia de bienes inmuebles a un juez fuera de su territorio. Dicho en otras palabras, se tratará de un caso de competencia territorial que excluye, en principio, la competencia de otros jueces. 8. La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren. Sin embargo, podrán sujetarse a las formas prescritas cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito Federal o en la República tratándose de materia federal. 9. Tal disposición contiene nuevamente el reconocimiento de otro principio ancestral, cas regit actum, limitado por la voluntad o voluntades de quien o quienes deben suscribir el acto bajo dos supuestos: si el acto es materia común y va a ejecutarse en el Distrito Federal, o si es materia federal y va a ejecutarse en cualquier parte de la República. 10. Un ejemplo nos ayudará a precisar esta idea. El acto jurídico, el contrato, se celebra en Nicaragua. La forma, si no lo disponen de otra manera las partes, será regida por el derecho nicaragüense. Pero de igual manera, en base a la autonomía de su voluntad, las partes pueden someter la forma de su contrato al derecho del Distrito Federal. Aplicación del derecho extranjero. En este sentido, el artículo 14 dispone a su vez 5 criterios. 1. Se aplicará como lo haría el juez extranjero correspondiente, para lo cual el juez podrá allegarse la información necesaria acerca del texto, vigencia, sentido y alcance legal de dicho derecho. En tal disposición hay 3 aspectos básicos por precisar. Se ordena al juez del Distrito Federal, o en su caso al juez federal, que después de haber consultado su regla de conflicto, proceda a calificar, o sea, para interpretar los conceptos establecidos por la norma de conflicto mexicana, forma de los actos, lugar de conclusión del contrato, etc., recurra no al derecho interno mexicano, sino a las categorías establecidas por el derecho interno extranjero susceptible de aplicarse, la cual configura una verdadera calificación lev causae. O se trata de la aplicación de oficio del derecho extranjero por el juez mexicano, con cuyo fin se otorgan amplias facultades al juez aplicador para allegarse por sí, por conducto de las partes o por los medios que considere más idóneos, consulta a un instituto o perito en derecho comparado, vía secretaria de Relaciones Exteriores, etc., tanto el texto del derecho extranjero como la prueba de su vigencia y, lo que es de gran importancia, el sentido y alcance legal de ese derecho extranjero, para aplicarlo correctamente y así cumplir con la obligación que tiene de aplicarlo como lo haría el juez extranjero, y, con lo dicho anteriormente, cabe concluir que esta disposición establece la completa asimilación del derecho extranjero al mexicano y da al juez del foro amplias posibilidades interpretativas. 2. Se aplicará el derecho sustantivo extranjero, salvo cuando, dadas las especiales circunstancias del caso, deban tomarse en cuenta, con carácter excepcional, las normas conflictuales de ese derecho, que hagan aplicables las normas sustantivas mexicanas o de un tercer estado. Como se aprecia, esta disposición establece claramente 2 reglas. Se ordena al juez mexicano aplicar el derecho sustantivo extranjero, sin tener en cuenta las reglas de conflicto de este derecho, tratando de evitar en lo posible la figura del reenvío, y solo cuando medien especiales circunstancias del caso, a criterio del juez mexicano, se aplicarán, además del derecho sustantivo extranjero, las reglas de conflicto de este, pero de forma limitada a 2 situaciones: cuando las reglas de este derecho extranjero remitan al derecho mexicano, y cuando la remisión se haga al derecho de un tercer estado, con lo cual se restringen otras posibles remisiones, que pudieran existir. No será impedimento para la aplicación del derecho extranjero, que el derecho mexicano no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la institución extranjera aplicable, si existen instituciones o procedimientos análogos. De acuerdo con dicha disposición, el juez mexicano no podrá, bajo el pretexto de que el derecho mexicano no conoce una determinada institución jurídica establecida en el derecho extranjero, dejar de aplicar este. Precisamente el sentido mencionado en comento,
es que el juez mexicano no adopte una actitud cerrada, y por ahí busque cómo evadir la aplicación del derecho extranjero. Se trata de que el juez mexicano tenga una actitud abierta ante los problemas que le presenta el tráfico jurídico internacional. Por ejemplo, si el juez tiene ante sí un matrimonio religioso que no conoce la legislación mexicana, lo asimilará a un matrimonio laico que su derecho conoce, o si una acción derivada de un título de crédito previsto por el derecho extranjero aplicable no tiene prescripción alguna, el juez mexicano podrá aplicar la prescripción establecida en el derecho mexicano para el título de crédito análogo, etc. En conclusión, se trata de mantener una actitud abierta y receptiva. 3. Las cuestiones previas, preliminares o incidentals que puedan surgir con motivo de una cuestión principal, no deberán resolverse necesariamente de acuerdo con el derecho que regule a esta última. Como se expresa en tal disposición, las cuestiones previas o incidentals pueden tener una conexión autónoma o independiente del derecho que rige la cuestión principal. Se dio el ejemplo de un juez colombiano que había aplicado el derecho mexicano a la sucesión, cuestión principal, de una persona fallecida en México, cuyos bienes se encontraban en Colombia. Ahí, se mencionó cómo la cuestión preliminar aparecía cuando la legitimidad de uno de los futuros herederos se había puesto en entredicho y cómo el juez colombiano debía resolver la legitimidad de la adopción de ese futuro heredero, cuestión previa, antes de proseguir con la sucesión. Precisamente en ese punto, ante el mismo juez, existe una disyuntiva. Para resolver la legitimidad de la adopción, debe aplicar el derecho mexicano incluidas sus reglas de conflicto en tanto derecho aplicable a la cuestión principal, o, con base en una conexión autónoma e independiente, resolver de otro modo, como sería mediante la aplicación del derecho relacionado con la adopción. En esta disposición se abre la posibilidad de que la cuestión previa sea resuelta de manera independiente, que esa es la tendencia moderna a fin de no deformar el análisis que pueda hacerse de la cuestión previa a resolverse. Ante un juez del Distrito Federal se presenta una demanda por incumplimiento de contrato celebrado en El Salvador, en el cual las partes designaron el derecho de este país como aplicable, cuestión principal. Sin embargo, en el juicio resulta que una de las partes domiciliada en Costa Rica no tenía capacidad para celebrar ese contrato, cuestión previa o preliminar. Así, habrá de resolver la cuestión de capacidad, para luego solucionar lo relativo al incumplimiento. En este punto, el juez del Distrito Federal tiene dos opciones. Una, aplicar el derecho salvadoreño, designado por las partes al contrato para resolver la cuestión previa, o sea, la capacidad, o aplicar el derecho costarricense como derecho personal de una de las partes en virtud de su domicilio para resolver la cuestión previa, capacidad. En ambos casos, el juez resolverá la cuestión previa, pero en el primero aplicará el derecho atingente a la cuestión principal, contrato, mientras que, en el segundo, mediante una conexión autónoma, aplicará el derecho personal a la capacidad. 4. Cuando diversos aspectos de una misma relación jurídica estén regulados por diversos derechos, estos serán aplicados armónicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada uno de tales derechos. Las dificultades causadas por la aplicación simultánea de tales derechos se resolverán tomando en cuenta las exigencias de la equidad en el caso concreto. Lo dispuesto en el presente artículo se observará cuando resultare aplicable el derecho de otra entidad de la Federación. Aun en la fase de aplicación del derecho extranjero, el artículo 15 del Código Civil para el Distrito Federal, indica al juez cuáles son los dos supuestos conforme a los que no debe aplicar el derecho extranjero, por tanto, resolver el caso planteado de acuerdo con su propio derecho, el ley y el orden público. El primer inciso de la citada disposición establece: 1. Cuando artificiosamente se hayan evadido principios fundamentales del derecho mexicano, debiendo el juez determinar la intención fraudulenta de tal evasión. 2. Cuando las disposiciones del derecho extranjero o el resultado de su aplicación sean contrarios a principios e instituciones fundamentales del orden público mexicano. Transacciones comerciales transnacionales. Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacionales. La Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería. La Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, fue adoptada en Viena el 11 de abril de 1980. El último registro de la base de datos de las Naciones Unidas de principios de 1997 indica que ha sido adoptada por 48 países.
Esto significa que 2/3 de la población del globo han aceptado a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías como el conjunto de reglas unificadoras que regulan la parte más significativa de su comercio internacional. Tal grado de aceptación representa una vigencia internacional significativa para una convención que incorpora normas de derecho uniforme en materia mercantil. Esta presencia de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías no tiene casi parangón con otros tratados elaborados por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, a excepción de la Convención de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros que ha sido adoptada por casi 90 países. ¿Cuáles son las razones que han producido este consenso internacional? Fundamentalmente el hecho de que es el resultado de un largo proceso de redacción en el que participaron una gran variedad de países. La doctrina ha expuesto reiteradamente los motivos por los que la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías ha desplazado a los dos textos producto de la Conferencia de La Haya de 1964, la Ley Uniforme sobre la Venta Internacional de Objetos Mobiliarios Corporales, conocida como LUBI, y la llamada Ley Uniforme sobre la Formación de los Contratos de Venta Internacional de Objetos Muebles Corporales, conocida como LUF. Estos textos fueron elaborados fundamentalmente por países de Europa Occidental, por lo tanto el resultado no fue consensado por parte de los Estados Unidos de Norteamérica y de los países de menor nivel de industrialización. La Convención ha sido aceptada por países de todas las tradiciones jurídicas, desde las legislaciones codificadoras de corte civil romanista y el Common Law, pasando por aquellos con fuerte influencia del derecho islámico. Ha sido adoptada por países de economía planificada y centralizada, como así también por los que propagan un acendrado capitalismo liberal sin intervención estatal, por países cuya economía depende fundamentalmente de la exportación de materias primas como por aquellos cuya fuente de recursos más importante es la exportación de bienes manufacturados con un alto componente tecnológico. La Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías es derecho vigente en países de larga tradición democrática y también en países de tradición autocrática que transitan un frágil proceso de transición democrática. En primer lugar, adoptó una modalidad vinculante distinta a la utilizada por los textos aprobados en las conferencias de La Haya. La ley de un Estado parte será regulado por la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías y no por el derecho doméstico de la compraventa. Hay un elemento adicional que explica la amplia adhesión que ha despertado la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, que consiste en un esfuerzo genuino por difundir la jurisprudencia elaborada sobre sus disposiciones a fin de lograr un consenso internacional genuino. A pesar del promisorio panorama a nivel universal, en el ámbito regional latinoamericano todavía hay ausencias significativas en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Dentro del área del Mercosur, solo Argentina y Chile, país asociado al Mercosur, han ratificado la Convención. En el ámbito sabrillanal del Pacto Andino, solamente el Ecuador ha adoptado la Convención. No es fácil precisar las razones por las cuales otros socios comerciales importantes en América Latina se resisten a ratificar la Convención de Viena, y cabe presumir que es la fuerza de la inercia o el desconocimiento, más que razones puntuales de conveniencia, son las que retrasan la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías por parte de la mayoría de los países de esta región. Codificación procesal y mercantil internacional en México, proyecto de ley uniforme sobre arbitraje comercial. El Comité Jurídico Interamericano elaboró un proyecto de ley uniforme sobre la materia y lo adoptó con su exposición de motivos en la reunión del 21 de diciembre de 1953. Este proyecto contaba con 19 artículos y, de acuerdo con las normas constitutivas del organismo, fue enviado para su estudio. Someter a la decisión arbitral todas o algunas de las diferencias que pudieran surgir entre ellas con relación a un negocio de naturaleza mercantil. Su nulidad, y los problemas que suscite su aplicación serán juzgados por la ley del lugar de la celebración del contrato. En caso de que el acuerdo se otorgue por correspondencia y si las partes tienen domicilio en distintos países, prevalecerá la ley del país de la residencia de la parte que formuló la oferta, artículo 3. Las controversias sobre el modo de cumplimiento serán resueltas por la ley del país de ejecución. Solo podrán pactar una cláusula compromisoria las personas capaces de contratar, según su ley personal, que tengan la libre disposición del derecho respectivo. Artículo 2.
Autoriza a los extranjeros a ser árbitros, los cuales deben ser capaces si el arbitraje se refiere a una cuestión de derecho, el árbitro o los árbitros deben ser abogados. Artículo 8. El artículo 9 establece las causales de inhabilidad para ser árbitros y el artículo 10 analiza las formas de reemplazo por la no aceptación, por la recusación, la incapacidad o el fallecimiento. El nombramiento de los árbitros podrá delegarse en personas físicas o jurídicas, lo que posibilita la actuación de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. El tribunal arbitral no podrá funcionar sin la concurrencia de todos los árbitros, artículos 6 a 14. Hay preferencia por la constitución de un tribunal arbitral de 3 árbitros, art. 7. Si nada se precisó, cada uno nombrará uno y los 2 así designados nombrarán al presidente. Si alguna parte se encontrase omisa en la designación de su árbitro al vencimiento del plazo acordado, el árbitro será designado por el juez del lugar de ejecución del contrato. Igual solución se impone para el caso de ausencia de acuerdo en la designación del árbitro presidente. Sorprendentemente, consagra una solución inversa a la establecida comúnmente al disponer que los árbitros deban decidir la controversia como amigables componedores o ex aequo et bono salvo acuerdo en contrario de las partes, por lo que entonces el laudo no estará necesariamente motivado. Artículo 10. Señala el procedimiento a que debe someterse el juicio arbitral. Conviene realizar una reproducción íntegra al respecto, como forma de apreciar la evolución que condujo posteriormente a la aprobación del artículo 3 de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial, Panamá 1975. A falta de acuerdo expreso entre las partes, el procedimiento para el arbitraje comercial internacional será fijado por la ley local del arbitraje. Si esta no existe, el procedimiento será establecido por los árbitros. Si los árbitros hubiesen sido designados por un comité de arbitraje interamericano, el procedimiento será establecido por el reglamento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. En los casos anteriores deberán respetarse las disposiciones de orden público del derecho local. Arbitraje comercial. El 22 de julio de 1993 fueron publicadas las nuevas reformas al título cuarto del Código de Comercio para incluir las disposiciones en materia de arbitraje comercial en 48 artículos que constituyen, salvo modificaciones menores, la ley modelo de UNCITRAL. A continuación, veremos brevemente las principales disposiciones. El ámbito de aplicación del título cuarto del Código de Comercio está definido en el artículo 1415 que dispone, en su primer párrafo, que las disposiciones serán aplicables tanto al arbitraje nacional como al internacional cuando el lugar del arbitraje se encuentre en territorio nacional salvo lo establecido en los tratados o convenciones internacionales en las que México sea parte y salvo también lo dispuesto en otras leyes que establezcan un procedimiento distinto que determinadas controversias no sean susceptibles de arbitraje. Como puede apreciarse, el artículo 1415 se refiere, en el ámbito de aplicación de esta reforma, al arbitraje nacional y al internacional bajo la condición de que el arbitraje se lleve a cabo dentro de territorio nacional. Sin embargo, de acuerdo al artículo 1416 las partes, gozan de la absoluta libertad y autonomía para decidir que el arbitraje se lleve a cabo en el extranjero, o bien, que sean estas reglas las que se apliquen o, que el arbitraje se conduzca en México y excluir estas reglas, por ello la condicionalidad en el sentido, de que sea aplicable a arbitrajes que se realicen en territorio nacional es una referencia necesaria en una ley expedida por el legislador mexicano. Incluso, en el segundo párrafo de la misma disposición se dispone que artículos del título cuarto del Código de Comercio serían aplicables cuando arbitraje se lleve a cabo fuera de territorio nacional, lo cual concuerda con el criterio que anteriormente expresamos. Como excepción se establece que se estará a lo que dispongan los tratados y convenciones internacionales de los que México sea parte. En este sentido, cabe apuntar que México es parte de la Convención de Naciones Unidas sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras de la que, también son parte prácticamente, todos los países con los que México sostiene una corriente importante de comercio además de ser miembro también de la Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional. En ambas convenciones está previsto el ejercicio irrestricto de la autonomía, de la voluntad de las partes para someterse a cualquier tribunal arbitral o arbitraje ad hoc, que más les convenga, así como designar las reglas de arbitrajes que consideren más adecuadas e incluso construir sus propias reglas. Además del reconocimiento de esta amplia liberalidad en sí importante en la medida que pone en igualdad de condiciones a quienes en México se dedican al comercio internacional con respecto de otros operadores internacionales del comercio,
se establece que las reglas del capítulo cuarto también serán aplicables para el arbitraje comercial nacional, lo que abre una nueva avenida para la solución de controversias comerciales de manera eficaz y rápida, dados los problemas por los que atraviesa el sistema judicial en México, principalmente el de su lentitud en la decisión de casos debido a la saturación y a los pocos recursos de que dispone para hacer frente a un número creciente de demandas. El artículo 1416 se refiere a las diferentes definiciones conceptuales que utiliza la ley, tales como, acuerdo arbitral, arbitraje, arbitraje internacional y las costas, honorarios y gastos del tribunal arbitral. En cuanto al primero, se definen sus elementos básicos: acuerdo para resolver conflictos actuales o futuros pudiendo constar en un contrato. El artículo 1423 prevé la necesidad de su forma escrita pero no lo limita a ninguna forma especial. Al mismo tiempo, en esta definición se incluye la libertad de que gozan las partes con respecto al arbitraje. Respecto del arbitraje, lo define la ley como cualquier procedimiento comercial de arbitraje institucional o no. La internacionalidad se define a partir de uno de los siguientes criterios: que las partes tengan establecimientos en países diferentes en el momento de celebrar el acuerdo, que el lugar del arbitraje o el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga la relación más estrecha, se encuentre en país diferente del que las partes tienen su establecimiento, con lo cual se ratifica el criterio de la libertad que tienen las partes para escoger el arbitraje o sistema de solución para sus controversias, que más les convenga. Para el arbitraje nacional como para el internacional, se incorpora uno de los principios fundamentales del arbitraje, que es el no formalismo, y en el caso específico de las notificaciones, estas pueden llevarse a cabo mediante carta certificada o cualquier otro medio que deje constancia del intento de entrega si personalmente no se logra hacer esta, si es que esto lo han acordado las partes. A falta de reglas arbitrales institucionales escogidas por las partes, como podrían ser, entre otros, los de la Cámara de Comercio Internacional, Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional, etc., o de reglas que las partes pudiesen haber diseñado de común acuerdo, son aplicables las reglas del título cuarto del Código de Comercio que comentamos, en las que se prevé el procedimiento para la designación de árbitros o composición del tribunal arbitral, incluyendo su recusación, la competencia del tribunal arbitral, la substanciación de las actuaciones arbitrales, el pronunciamiento del laudo, la terminación de las actuaciones, las costas y la nulidad del laudo y el reconocimiento y ejecución de laudos cuando estos provengan del país o del extranjero, estableciéndose en este caso las mismas causas, 6, que son aceptadas internacionalmente. La gran limitación que tiene este título cuarto del Código de Comercio es el abrir la posibilidad, en varios momentos, a que las partes puedan recurrir a un juez para que éste solucione ciertos desacuerdos, lo que implica que cualquiera de las partes pueda usar una de esas salidas para eternizar el procedimiento y por tanto desvirtuarlo, sobre todo si se toma en cuenta el excesivo procesalismo en la justicia judicial mexicana, que aunado a otros defectos, puede dar al traste con el objeto que se pretende con un procedimiento moderno y eficaz para resolver conflictos en las relaciones comerciales internacionales, como es el arbitraje comercial. El Centro de Arbitraje de México es una institución privada cuya misión es administrar la prestación del servicio de arbitraje comercial en los términos de las reglas. El Centro de Arbitraje de México ejerce sus funciones a través de un Consejo General y del Secretario General, en los términos de las reglas y del reglamento interior del Centro de Arbitraje de México contenido en el apéndice I. El Consejo General estará integrado por el número de miembros que determine la Asamblea de Accionistas del Centro de Arbitraje de México y estará asistido por un secretario general designado por el Consejo de Administración del propio Centro de Arbitraje de México. El secretario general presidirá la Secretaría del Centro de Arbitraje de México. Tendrá el carácter de presidente del Consejo General la persona designada por sus miembros, de entre ellos mismos. La cláusula modelo de arbitraje del Centro de Arbitraje de México recomienda que las partes que quieran recurrir al arbitraje así lo acuerden mediante la inclusión de una cláusula compromisoria en sus contratos. Circunstancia a destacar es que en la Constitución no se habla de la codificación de las leyes de procedimiento. Estamos en el nacimiento de una política codificadora liberal de carácter unificador en la materia de derecho penal, civil y mercantil. Cooperación procesal. Fundamento de la cooperación. Tiene obligación un Estado para proporcionar cooperación a las autoridades de otro en el que se sigue un proceso.
Queremos saber si un Estado está obligado a expedir normas que obliguen a sus autoridades a otorgar cooperación a órganos o autoridades de otro en que se sigue un proceso. También queremos saber si Estado válidamente puede negarse a cooperar para la solución de un litigio inter partes, que ha sido llevado al conocimiento de tribunales de otro Estado. Por lo pronto, recordemos que en la época actual encontramos sistemas jurídicos que van desde la franca negativa a obsequiar esa cooperación, ya que de plano la nieguen o la subordinen a la reciprocidad, hasta los que han resultado tan abiertos, que la cooperación es prácticamente tolerada. En este último caso, podernos incluir las actividades que el propio Estado extranjero realiza dentro del territorio del cooperador por medio de las comisiones, o las actividades de los árbitros comerciales internacionales de otros lugares que reciben y desahogan pruebas y luego se retiran. Otros casos de abierta cooperación, son los establecidos en la Convención de La Haya sobre obtención de pruebas, que permiten la presencia de jueces y abogados extranjeros en calidad de espectadores durante las diligencias cooperacionales. A nivel general, en la Carta de las Naciones Unidas se establecen otros principios que disponen realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos. En busca de teorías que expliquen el por qué se ha de otorgar cooperación a un proceso en el extranjero, no es mucho lo que hemos encontrado. Pero no es distante pensar en ideas similares que a propósito sobre la ejecución de sentencias se han expuesto por la doctrina. En este sentido, podemos pensar que la cooperación se otorga con base en la comity, es decir, por razones de cortesía internacional y de propia convivencia del Estado, en la existencia de una obligación legal que se deriva de una resolución expedida por una autoridad aun cuando se encuentre en el extranjero, muy semejante a la idea anterior, pero con la diferencia de que provienen del derecho subjetivo. Los vested rights se basan en la obligación legal correlativa, en la incorporación de la resolución extranjera, y en un principio superior al de la soberanía del Estado, corno es el bien común de una entidad más alta, la comunidad internacional. En México, Carlos Arellano García, al referirse a la comisión rotatoria, apunta que el fundamento se localiza en la cooperación internacional como una necesidad para que las justas determinaciones judiciales no se detengan en las fronteras. La cooperación internacional se funda en la costumbre internacional, en las normas jurídicas del país receptor, o en las normas jurídicas internacionales contenidas en los tratados internacionales. Exhortos. Concepto de exhorto o carta rogatoria. Antes de explicar el aspecto medular de la carta o comisión rogatoria, conviene que previamente dejemos sentado el marco teórico y conceptual en la cual se encuentra apoyada. Comenzarnos por listar algunos de los elementos o notas principales que caracterizan al exhorto o comisión rogatoria. En el exhorto se presentan regularmente los siguientes elementos. 1. Despacho o pedido librado por un juez. 2. Dentro de un juicio que tiene lugar en su estado. 3. Dirigido a otro juez externo. 4. En forma de rogatoria o deprecatoria. 5. Rogándole o exhortándole. 6. Para que cumpla ciertos y determinados actos procesales. 7. Que integrarán luego el proceso que se desarrolla en el estado exhortante. Para conceptuar al exhorto o comisión rogatoria debernos considerar los siguientes elementos. El supuesto consistente en que ante un tribunal se tramita un proceso y del cual deriva la necesidad de realizar un acto procesal en un foro diverso en que ese tribunal ejerce competencia territorial, supuesto. Se trata de una petición, ruego, súplica o exhortación, y no de una orden, naturaleza. Esta petición es solicitada por una autoridad que realiza una función jurisdiccional, peticionario. La petición se dirige a una autoridad que ejerce competencia en un lugar diverso al del tribunal que solicita, destinatario. En la petición, se pide cumplimentar o ejecutar un acto procesal, objeto. En la carta rogatoria estamos suponiendo dos foros, el foro del solicitante y el foro del requerido. Por foro entendemos el espacio territorial sobre el cual se ejerce competencia por un órgano de autoridad para realizar un acto. En fin, el exhorto o carta rogatoria requiere que el órgano que ejerce competencia sobre un foro, dirija su petición a un órgano de autoridad que está facultado para ejercer actos de autoridad en el foro en que se necesita realizar el acto pedido. La carta rogatoria se caracteriza porque el tribunal que pide, no solicita cualquier tipo de acto. El acto tiene alguna de las siguientes características. Preprocesal, que se refiere a los actos previos a un proceso, como en el caso de los medios preparatorios a juicio.
Procesal, esto es, un acto encaminado a la resolución de un litigio interpartes. Si se realiza el acto pedido, con ello se contribuye a la construcción de la decisión final en la que se resuelven las pretensiones de las partes, es decir, la sentencia. De ejecución, es decir, un acto encaminado a reconocer y ejecutar una resolución. Al ejecutarse el acto, con ello se da cumplimiento a la decisión que resolvió el litigio interpartes. El primero y segundo tipo de actos se encaminan a procurar resolver el fondo del litigio controvertido, en tanto que, en el tercer grupo, los actos se dirigen a dar cumplimiento a la decisión que resolvió ese litigio. En los primeros dos casos, en lo general, se tiende a aplicar la ley procesal, acto sin procedendo, en tanto que en el segundo la ley de fondo. Cualquiera de los actos constituye el objeto de la carta rogatoria. En este sentido, el objeto de la carta rogatoria consiste en la realización o ejecución de actos tendientes a preparar un proceso, definir un litigio interpartes o dar cumplimiento a la decisión que resolvió tal litigio. Para ser más específicos, en la descripción del objeto de la carta rogatoria, esta se refiere a la práctica de actos provenientes del extranjero o de un tribunal internacional considerados como de mero trámite, y que según la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias pueden ser la notificación, la citación, el emplazamiento, la recepción y obtención de actos de prueba. Codificación. El intento de los países de tener un código unificado para que rija sus relaciones internacionales puede decirse que nace desde el nacimiento de las naciones y de los estados. Podríamos pensar desde la época de los fenicios. Ya en fechas recientes, la Liga Hanseática de los países bálticos que aplicaran el liberalismo comercial en el siglo XIV y XV, pudiera ser el primer indicio reciente de la codificación internacional. Más tarde en la política exterior del Segundo Imperio de Napoleón III, cuando Francia poseía un imperio colonial, y necesitaba comercial con el Commonwealth inglés, estableció otra serie de codificaciones. Con la creación de la Organización de las Naciones Unidas este asunto crea relevancia mundial. En efecto, en las décadas actuales tiene gran importancia el proceso de codificación del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, que está llevando a cabo Naciones Unidas. A lo largo del siglo XX fueron elaborados diferentes proyectos de origen privado, entre los que destacan los realizados en 1927,1956 y 1965 por el Instituto de Derecho Internacional. La tercera comisión de la Conferencia de Codificación del Derecho Internacional convocada por la Sociedad de las Naciones adoptó en primera lectura un proyecto de artículos en la materia. La labor más importante ha sido la realizada por Naciones Unidas, especialmente en materia de responsabilidad internacional del Estado por hechos ilícitos. Estos trabajos se han desarrollado hasta el momento en tres etapas. En una primera fase, 1953 a 1961, el relator especial García Amador presentó 6 informes que se referían técnicamente a responsabilidad internacional del Estado por daños causados en su territorio a la persona y a los bienes de los extranjeros. Esta limitación impidió que se les diera toda la atención que merecían. En la segunda fase, 1962 a 1980, fue nombrado relator el jurista italiano Arriago, cuyo plan de codificar todo el ámbito de la responsabilidad internacional del Estado por hechos ilícitos fue aceptado. Así, desde 1969 fueron presentados, discutidos y aprobados sucesivos informes y proyectos de artículos relativos a normas sobre la existencia del hecho ilícito de un Estado, inclusive las circunstancias excluyentes, primera parte. En 1980 la Conferencia de Codificación del Derecho Internacional aprobó en primera lectura 35 artículos sobre tal materia. En la tercera fase, el nuevo relator W. Ripagen ha presentado entre 1980 y 1985 6 informes relativos al contenido, formas y grados de la responsabilidad internacional, segunda parte, y observaciones sobre el modo de hacer efectiva la responsabilidad, tercera parte. Por último, en sustitución del anterior, ha sido designado nuevo relator Gerangio Ruiz, quien entre 1988 a 1992 ha presentado ya 4 informes. A pesar de que el proceso codificador deberá continuar por tiempo, la calidad de los trabajos realizados no solo ha enriquecido la práctica internacional que permite una exposición más rigurosa y sistemática de ese sector del ordenamiento jurídico. Por lo dicho, tal proceso y sus resultados serían objeto de atención prioritaria. De otra parte, la materia de la
responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional, fue dejada de lado por la Conferencia de Codificación del Derecho Internacional hasta que en 1973 la Asamblea General le recomendó que dedicara también a ella sus esfuerzos codificadores. El primer relator especial Quentin Baster, ya fallecido, presentó 5 informes sobre la materia entre 1980 y 1984. Posteriormente los trabajos han continuado con los informes de McCaffrey y prosiguen actualmente con los del relator señor Barboza. Ejecución de sentencias, Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial. Solicitud para ejecutar una sentencia extranjera. A diferencia de lo que ocurre con el reconocimiento automático de una sentencia extranjera, el C. F. P. C. Artículo 571 fracción 1, dispone que para que una sentencia extranjera pueda tener eficacia, debe satisfacer las formalidades previstas en la citada codificación en materia de exhortos provenientes del extranjero. En primer lugar, lo anterior significa que para que pueda tener eficacia una sentencia extranjera, debe solicitarse su reconocimiento y ejecución por medio de una comisión rogatoria. Esto imposibilita el reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera introducida por medio de una comisión consular, de simple solicitud de particular, o de cualquier otro medio diverso a la comisión rogatoria. Para reiterar lo anterior, la reserva que introdujo México a la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Extranjeros, establece claramente que la solicitud de reconocimiento y homologación debe transmitirse por medio de la comisión rogatoria. En segundo lugar, la disposición indica que la petición de un órgano de gobierno extranjero para que se reconozca y ejecute una sentencia extranjera debe satisfacer las formalidades exigidas a todo exhorto proveniente del extranjero. Aunque el estudio del reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras forma parte de la temática de las cartas o comisiones rogatorias, cabe explicar dicha temática específica en este capítulo especial por varias razones. Porque es el tema más estudiado dentro del derecho internacional privado, aún más que las reglas generales de todo exhorto. Porque estudia reglas específicas a seguir ante el tribunal exhortado, diversas a las generales de todo exhorto. Porque a diferencia de las actividades cooperacionales aquí, se trata de que se reconozca el derecho sustantivo o de fondo, y no un simple actuar procesal. La especificidad con la que se regula el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras no solo es doctrinal, sino legal, ya que ésta se regula en diversos textos jurídicos nacionales e internacionales. Exige que se cumplan las formalidades establecidas en los tratados sobre exhortos. Mientras que en el exhorto en que se pide la ejecución de una sentencia pretende sea reconocido el derecho sustantivo o de fondo, en otro tipo de exhortos, se pide la colaboración para actuaciones procesales encaminadas a la resolución del fondo del litigio interpartes. Extradición. Reafirmando el propósito de perfeccionar la cooperación internacional en materia jurídico-penal, que inspiró los convenios celebrados en Lima el 27 de marzo de 1879, en Montevideo el 23 de enero de 1889, en la Ciudad de México el 28 de enero de 1902, en Caracas el 18 de julio de 1911, en Washington el 7 de febrero de 1923, en La Habana el 20 de febrero de 1928, en Montevideo el 26 de diciembre de 1933, en la Ciudad de Guatemala el 12 de abril de 1934 y en Montevideo el 19 de marzo de 1940. Estimando que los estrechos lazos y la cooperación existentes en el continente americano imponen extender la extradición a fin de evitar la impunidad de los delitos y simplificar las formalidades y permitir la ayuda mutua en materia penal. Estando conscientes de que la lucha contra el delito en escala internacional importará el afianzamiento del valor supremo de la justicia en las relaciones jurídico-penales. 1. Para que proceda la extradición, se requiere que el delito que la motiva, haya sido cometido en el territorio del Estado requeriente. 2. Cuando el delito por el cual se solicita la extradición ha sido cometido fuera del territorio del Estado requeriente, se concederá la extradición siempre que el Estado requeriente tenga jurisdicción para conocer del delito que motiva la solicitud de extradición, y dictar el fallo consiguiente. 3. El Estado requerido podrá denegar la extradición cuando sea competente, según su propia legislación, para juzgar a la persona cuya extradición se solicitó por el delito en que se funda el requerimiento. Si por este motivo la extradición es denegada por el Estado requerido, éste someterá el caso a sus autoridades competentes y comunicará la decisión al Estado requirente.
4. Cuando con arreglo a la calificación del Estado requerido se trate de delitos políticos, o de delitos conexos o de delitos comunes perseguidos con una finalidad política. El Estado requerido puede decidir que la circunstancia que la víctima del hecho punible de que se trata ejerciera funciones políticas no justifica por sí sola que dicho delito será calificado como político. 5. Cuando de las circunstancias del caso pueda inferirse que media propósito persecutorio por consideraciones de raza, religión o nacionalidad, o que la situación de la persona corra el riesgo de verse agravada por alguno de tales motivos. Con la solicitud de extradición deberán presentarse, además, la traducción al idioma del Estado requerido, en su caso, de los documentos que se expresan en el párrafo anterior, así como los datos personales que permitan la identificación del reclamado, indicación sobre su nacionalidad e, incluso, cuando sea posible, su ubicación dentro del territorio del Estado requerido, fotografías, impresiones digitales o cualquier otro medio satisfactorio de identificación. Negada la extradición de una persona no podrá solicitarse de nuevo por el mismo delito.